Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Muy bien, mis amados hermanos, vamos ya entonces, sin más demora, a empezar nuestro estudio en esta noche por la naturaleza del capítulo, hermanos, 12, que es grande en contenido. No vamos a hacer nuestro resumen semanal, creo que lo hemos estado repasando en varias ocasiones, ya usted recordará cada uno de los capítulos que hemos ido viendo. Así que en esta noche vamos directamente a repasar solamente lo que vimos la semana pasada, brevemente. La semana pasada estuvimos en el capítulo 11, versículos 1 al 32, donde estuvimos hablando acerca de la bondad y la severidad de Dios. Dios manifiesta o ha manifestado su bondad para con aquellos que deciden permanecer en esa bondad, es decir, para aquellos que han decidido permanecer fieles en sus caminos, Dios constantemente les manifiesta su bondad. Sin embargo, Pablo dice que Dios también es severo y ha manifestado esa severidad para con aquellos pues que han decidido darle la espalda a Dios, aquellos que han decidido rechazarle. Dios dice, o Pablo dice, perdón, que Dios es severo con ellos. Hablando específicamente en el contexto, ya al final, versículos 28 al 32, Pablo les dice a los judíos y a los gentiles que ellos no tienen por qué enorgullecerse, porque todo que ha sido llamado, todo que ha sido perdonado, todo el que ha sido justificado ha sido por la gracia de Dios. Y que Dios es poderoso y que Dios es misericordioso para salvar a quien Él quiera. Él puede darle la salvación a, en este caso, a los gentiles para provocar a los judíos, y ahora puede salvar a los judíos, restaurar a los judíos por medio de esa misericordia que Él ha manifestado. Así que termina Pablo diciendo entonces que Dios ha decidido salvar a judíos y a gentiles, porque Él salva a quien Él quiera. Y la semana pasada dijimos que íbamos a dejar esta última sección, unos 4 o 5 versículos, específicamente versículos 33 al 36, porque hay algo que queremos mencionar en esta parte. Fíjese, vamos a ayudarnos de nuevo y con la presentación, me corrijo hermanos, esto es lo que vamos a estar viendo en esta noche, o empezar viendo en esta noche en el capítulo 12, donde vamos a hablar acerca de una vida de sacrificio, versículos 1 al 21. Pero vamos a leer esta última sección, hermanos. Permítame de nuevo, esta última sección vamos a leer del capítulo 11 donde Pablo le dice, fíjese que lo tengo ya subrayado para usted, dice el versículo 33 Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que se le fuese recompensado? Verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a hacer un par de comentarios en base a esta sección. Usted debe tener en su mente qué es lo que Pablo acaba de decir. Una vez más, acaba de decirle a los romanos, Dios es misericordioso, es capaz de salvar tanto a judíos como a gentiles. Probablemente eso iba a ser muy complicado de entender para algunos y es por eso que Pablo incluye en esta última sección la sabiduría de Dios, versículos 33 al 36. Y a manera de preguntas retóricas que por supuesto cualquiera de nosotros podríamos entender, eh, Pablo trata de poner en la mente de todos nosotros lo incomprensible, lo vasto, lo llano que es
Dios, su mentalidad, su sabiduría. Fíjese cómo en el versículo 33 nos dice Pablo, profundidad, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que ciencia en este contexto significa conocimiento. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice Pablo que la profundidad de la riqueza de Dios, la riqueza de su sabiduría, de su conocimiento, son insondables. Es decir, que son tan profundos. Si usted se pusiera a cavar un hueco, un hoyo, para meter ahí toda la cantidad de sabiduría y del conocimiento de Dios, dice, son insondables, tan profundos que no se pueden alcanzar. Dice Pablo que son tan inescrutables. Inescrutable es algo que no puede ser comprendido. Cuán inescrutables, dice Pablo, son los caminos del Señor. Jamás nuestra mente humana, limitada, jamás será capaz de entender los caminos de Dios. Cómo los caminos de Dios nos guían a salvación. Y Pablo introduce estas preguntas porque probablemente para muchos en ese entonces sería difícil de entender por qué Dios salvó a los gentiles, por qué Dios los escogió, por qué a pesar del rechazo de Israel, Dios todavía decide salvar o rescatar a un remanente. Son cosas incomprensibles. La sabiduría, los caminos de Dios en ocasiones son cosas que jamás entenderemos. Pablo pregunta, porque, verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Mis amados hermanos y amigos, ¿quién puede entender la mente de Dios? A veces nosotros quisiéramos pensar que le podemos ayudar a Dios, que podemos hacer las cosas más fáciles. A veces nosotros no entendemos por qué algo tan sencillo Dios nos llevó por otro lado o nos hizo tomar caminos tan largos y habían atajos más cerca, pero al final comprendemos cuáles son los propósitos de Dios, pero quizás de una manera muy superficial. La mente de Dios es muy profunda, su sabiduría es inalcanzable. ¿Quién podrá aconsejar a Dios? Pregunta Pablo. ¿Quién fue su consejero? ¿Podríamos nosotros aconsejar a Dios y decirle, Dios, no, esto lo estás haciendo mal? Creo que si haces esto te saldría mejor. ¿Quién podría aconsejar a Dios? Grandes, amplios, profundos son sus caminos y jamás nosotros podremos entender ni llegar a su capacidad. Somos tan pequeños delante de su presencia, delante de su sabiduría. ¿Quién le ha prestado a Dios? Pregunta Pablo. Si Él es el dador de todo lo bueno, fíjese en el versículo 35, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién de nosotros, hoy que estamos reunidos, hoy que usted que me escucha, quién le ha prestado algo a Dios? Como si Dios necesitara algo de nosotros. Como que Dios estuviera urgido de algún préstamo nuestro y que dependiera de eso. No. ¿Quién podría prestarle a Él si Él es el dueño, el dador de todo lo bueno? Dice Pablo y termina su sección doctrinal de la siguiente manera. Porque todas las cosas, verso 36, porque toda la creación es de Él. Dice, porque de Él, le pertenecen a Él, toda la creación es por Él y para Él, dice, son todas las cosas. Pablo nos recuerda algo que nosotros con mucha facilidad olvidamos y es que todo le pertenece a Él, nada es nuestro. Toda la creación, toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que hay a nuestro alrededor le pertenece a Dios. Por eso dice Pablo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Dios es digno de toda gloria, de toda honra, no solo en ese tiempo, no solo en este tiempo, sino por los siglos de los siglos, dice Pablo. Amén. Y es muy importante, hermanos, que usted y yo como
usted puede ver en la presentación, entendamos que aquí es donde Pablo termina la sección doctrinal. Pablo ha hablado un sinnúmero de doctrinas importantes que usted y yo necesitamos entender. No vamos a repasarlo. Si usted necesita ir a recordar cuáles son esas doctrinas, puede repasar los videos que tenemos para ustedes. Pero aquí donde termina la sección doctrinal. Y es muy importante que usted entienda esto porque vamos a dar inicio a la sección práctica. Y vea cómo Pablo terminó esta sección doctrinal. Dice Pablo, porque Dios es grande y sus pensamientos, su sabiduría, su poder, su dominio, todo lo que Él hace es grande y somos pertenencia de Él. Él merece toda honra y merece toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Estamos listos, hermanos, para la sección práctica? Espero que sí. Capítulo 12, versículos 1 al 13, vamos a estar viendo en esta noche, pero si usted puede ver en esta sección hasta el versículo 21, es decir, todo el capítulo 12, vamos a estar hablando acerca de un cristianismo práctico, en un cristianismo práctico. Y si usted mira el capítulo 12, vamos a ponerlo acá de nuevo en la presentación, mis amados hermanos, para que vayamos leyendo. En esta oportunidad vamos a leer versículos 1 y versículo 2. Fíjese, hermanos, versículo 1 y versículo 2. Está marcado para usted en la presentación esta noche. Dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, dice, un sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, mis hermanos y amigos que nos siguen en esta noche. Si usted mira el versículo 1 del capítulo 12, Pablo comienza diciendo, así que. Otras versiones usan la expresión por tanto. Ambas expresiones son 100% válidas. Así que o por tanto. Si usted ve estas dos palabras, así que o por tanto, es una conexión con lo que acaba de decir. Fíjese cómo Pablo terminó el capítulo 11. Comenzó, o más bien terminó diciéndonos que Dios es grande en sabiduría, que Dios es grande en conocimiento, que insondables son sus caminos y que Él merece toda honra, toda gloria por los siglos de los siglos. Así que, fíjese la conexión. Como Dios es todo esto y como Dios nos ha salvado, ahora Dios nos va a decir, fíjese, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer como una muestra de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Si una persona le pagara a usted una deuda, si usted debiera, vamos a ponerlo en dólares, si usted debiera $1.000.000 y usted no tiene cómo pagarlo, y una persona viene a usted y le cancela esa deuda, ¿no se sentiría usted en muchas maneras comprometido o agradecido con esa persona? Porque esa persona le dijo, yo le voy a pagar esta deuda, pero usted no necesita pagarme, usted no me debe nada. ¿No se sentiría usted en un compromiso con esa persona? O sea, que cualquier cosa que luego esa persona le pida a usted, ¿cómo usted le diría que no? Una persona que le pagó a usted una deuda de semejante calibre, esa persona viene y le pide a usted un favor o le pide a usted algo, ¿usted sería capaz de decirle que no? Todos entendemos que jamás diríamos que no. Estamos en deuda con semejante persona. Ahora, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de Dios. No estamos hablando de una deuda monetaria, estamos hablando de una deuda espiritual. Dios nos ha salvado, nos ha rescatado de nuestros pecados, nos ha justificado. Es decir, que lo que ahora Dios nos va a pedir en el capítulo 12 que hagamos
es algo que nosotros jamás podemos negarnos a hacer, porque va a ser una muestra de agradecimiento por lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjense que vamos a ver en este capítulo, hermanos, en el capítulo 12, vamos a ver 4 secciones. La primera sección, versículos 1 y 2, habla acerca de mi relación con Dios. La segunda sección, que va del capítulo 12, versos 2 al 8, vamos a estar hablando acerca de mi relación conmigo mismo. Luego, versículos 9 al 16, vamos a estar hablando acerca de mi relación con mis hermanos. Y finalmente, en la última sección, versículos 17 al 21, hablaremos de mi relación o nuestra relación con los enemigos. Ahora, fíjese, usted tiene la presentación aquí en su dispositivo, si lo está viendo en el teléfono o donde usted lo esté viendo. Fíjese, vamos a ir de abajo hacia arriba. Para yo poder estar bien con mis enemigos, tengo que tener una buena relación con mis hermanos de la iglesia. Pero si vamos de abajo hacia arriba, nuevamente, para tener una buena relación con mis enemigos, yo tengo que tener una buena relación con mis hermanos en la iglesia. Pero para poder tener una buena relación con mis hermanos en la iglesia, tengo que tener una buena relación conmigo mismo. Y para poder tener una relación buena con mis enemigos, con mis hermanos en la iglesia y conmigo mismo, necesito tener una buena relación con Dios. Fíjese cómo trabaja este rompecabezas. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, voy a tener una buena relación conmigo mismo. Y cuando tengo esa buena relación conmigo mismo, me voy a poder relacionar con mis hermanos en la iglesia y con mis enemigos. ¿Por qué mucha gente sigue teniendo problemas para relacionarse con los demás? Porque no tienen una buena relación con Dios. Por tanto, no tienen una buena relación con sus propias vidas y esto les hace o nos hace más complicada la tarea de tener una buena relación con las personas que nos rodean. Así que esta sección por eso es importantísima. me, me disculpo, hermanos, por esto esta sección es tan importantísima. Estamos hablando del cristianismo práctico y por eso en los versículos 1 y 2 vamos a hablar en primer lugar de nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide a través del apóstol Pablo? Dice el versículo 1. Vamos a ponerlo de nuevo en la presentación y lo vamos a leer. Versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo aquí dice o habla acerca de que nosotros necesitamos renovar nuestras vidas. Ok, hermanos, todos estamos en ese proceso. Todos necesitamos renovar nuestras vidas. Y Pablo dice, les ruego, es una petición muy especial que hace Pablo, les ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, hermanos, necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es muy importante que usted y yo, como cristianos, como seres humanos, pero también como cristianos, como hijos de Dios, recordemos que este cuerpo no nos pertenece. Tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu le pertenecen a Dios, como dice 1 Corintios 6, verso 19 al 20. Es decir, que este cuerpo físico que nosotros tenemos debe ser un instrumento que debe ser usado para la gloria de Dios. ¿Cómo logramos eso? Necesitamos presentar este cuerpo en un sacrificio. Dice, en un sacrificio vivo. Es decir, no muerto, pero no solamente vivo, sino que también debe ser un sacrificio, dice, santo. La palabra santo en este contexto significa separados. Y también usa Pablo la palabra agradable, que significa aceptable. En otras palabras, cuando Pablo habla de estos tres conceptos, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
agradable a Dios se refiere a una persona o a un cuerpo que no está dispuesto a complacerse a sí mismo, sino que está dispuesto o va a tener la disposición de, de agradar a Dios. Es decir, vamos a agradar a Dios con este cuerpo que Él nos ha dado. Por eso en el contexto de Corintios dice, huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjese que la motivación para hacer esto son las misericordias de Dios. No dice la misericordia, sino que dice las misericordias. Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos, santos y agradables a Dios. Es decir, las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, son las que nos impulsan a tener esta clase de mentalidad, esta clase de pensamiento de presentarnos a nuestros cuerpos de esta manera delante de Dios. Fíjese, Pablo dice que presentar nuestros cuerpos delante de Dios de esta forma, vivo, santo y agradable, es vuestro culto racional. Creo que la Reina Valera 1960 que estamos usando esta noche, aunque es bien acertada en su traducción, en este particular, la palabra que debió haber puesto en este versículo, en la palabra culto, es la palabra servicio. Fíjese, la palabra servicio aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y la Reina Valera, de las 5, en 4 ocasiones la traduce bien, servicio, pero en esta ocasión dice o la traduce como culto. Es decir, cuando usted lee este contexto, versículo 1, Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos de estas 3 formas, dice, porque es haciendo esto que se nos convierte en un culto racional o un servicio racional. La palabra racional aquí viene del griego logikos, es decir, un servicio lógico. En otras palabras, mis amados hermanos, ofrecernos a Dios de esta forma, viva, santa y agradable a Dios, ofrecernos a Dios de esta forma es la única manera lógica o razonable para agradecerle por sus misericordias. Es decir, vivir una vida santa delante de Dios no debe ser un tormento para nosotros los cristianos, para nada. Debe ser una expresión de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sabe que para muchos es un sacrificio, es un dolor de cabeza vivir de esta forma, apartados del pecado, vivir santamente, vivir agradable a Dios. Se vuelve un sacrificio para muchos, pero para el verdadero Hijo de Dios, para el cristiano verdadero, este es un estilo de vida que únicamente muestra un agradecimiento a Dios por lo que Él ya ha hecho. Todo lo que hacemos en la vida debe ser un servicio a Dios. No estoy diciendo que todo lo que hacemos en la vida se convierte en un acto de adoración. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo lo que hacemos en la vida lo tenemos que hacer como si fuera un servicio para Dios, es decir, un culto racional. Es la única forma lógica, dice Pablo, de mostrar nuestro agradecimiento a Dios cuando servimos a Dios. Y este servicio puede ser o implica específicamente el servicio que prestamos en nuestros servicios de adoración, por eso le llamamos así. Es decir, cuando predicamos, dirigimos cantos, dirigimos oraciones o cuando las hermanas enseñan a los niños, estamos rindiendo un servicio a Dios, pero que se debe salir también de las paredes del edificio. Es decir, cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Dios y debemos de hacerlo entonces con esa motivación. Pero necesitamos continuar en el versículo 2, leámoslo de nuevo mis hermanos. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Muy bien, esta palabra que utiliza el apóstol Pablo es muy interesante, es muy importante. No os conforméis. Esta palabra conforméis literalmente significa moldear. Perdón, hermanos, moldear. Otra forma de decirlo, Pablo dice, no se dejen moldear a este siglo, no se dejen moldear por este mundo. Fíjese la exhortación para nosotros. ¿Cómo es, mis hermanos? No debemos dejarnos moldear por este siglo, por este mundo que constantemente nos invade, nos bombardea, nos envía publicidad de cosas que debemos aceptar que son ajenas, contrarias a la voluntad de Dios. Llámese eutanasia, aborto, drogas, vaya, un sinnúmero de cosas que al mundo ya le parecen normales, matrimonios del mismo sexo, las modas, etc. Pablo dice, no se dejen moldear, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que debemos hacer por el contrario? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esta palabra transformaos del griego metamorfo literalmente significa un cambio de forma, cambiar de forma. Han visto ustedes, ¿verdad? La oruga, cómo se convierte en una mariposa, eso es una metamorfosis. Pablo habla acerca de este proceso. El cristiano está en un proceso. Dios nos perdonó nuestros pecados, pero estamos en un proceso de transformación. Fíjese que el Pablo le habla a cristianos y a estos cristianos les dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense, renovaos. Debemos ser renovados. El tiempo verbal, en la expresión de Pablo en el versículo 2, enfatiza dos cosas, enfatiza urgencia y enfatiza una acción continua. Es decir, esto es algo que nos surge hacer. Necesitamos ser transformados, pero también necesitamos hacerlo constantemente. Esta transformación no es de un solo día, no es de que ya me transformé hoy y no, necesito continuar en eso. El cristiano no puede participar de las cosas que participa el mundo. Es prácticamente lo que dice Pablo. Nosotros debemos actuar conforme a los parámetros de Dios, no a los parámetros que el mundo nos dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense, mis hermanos, ser transformados es algo que inicia, o ese proceso de transformación inicia en nuestra mente. Qué importante es que nosotros recordemos, hermanos, que es la mente, es aquí, en esta cabecita, que todos nosotros tenemos, lo que está dentro de este cerebro. Esta mente, que la mente incluye los pensamientos, las ideas que tenemos aquí. La mente es la que determina quién somos y cómo nos comportamos. Así de sencillo. Lo que usted está pensando ahorita, lo que usted va a decir, lo que va usted a hacer, todo lo que nosotros hacemos y decimos primero pasó por nuestra mente, primero pasó por nuestro cerebro, antes de que nosotros cometamos un pecado. ¿A dónde se originó eso? En nuestra mente, en nuestra concupiscencia. Es aquí donde está realmente nuestra batalla, es aquí donde ganamos o perdemos la batalla. Por eso es que el primer paso en este proceso de transformación, Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcáis cuál sea la buena, fíjense, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo una mente renovada puede discernir, puede apreciar y determinar la voluntad de Dios. ¿Por qué hay muchas personas que no entienden la voluntad de Dios? Porque no han tenido, mis amados hermanos, una genuina renovación de su mente. Permítame ser tan sincero en esta noche. Hay muchos cristianos en las iglesias del Señor que aún no han renovado su mente. Siguen ocupando un asiento en nuestras congregaciones, pero quieren seguir viviendo como el mundo vive. Quieren seguir pensando como el mundo piensa, hablando como el mundo habla. Hay cientos de cristianos, y lo pongo entre comillas,
sentados en muchas congregaciones que no han renovado su entendimiento. Cuando nosotros hagamos eso, conoceremos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el resumen, hermanos, este es el resumen de la primera sección. Fíjese, mi relación con Dios. ¿Qué necesito hacer para mejorar mi relación con Dios entonces? Bueno, Pablo dice, presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, agradables y santos a Dios. La segunda cosa que necesitamos hacer es no conformarnos a este siglo. Y la tercera, renovar nuestro entendimiento. Cuando hagamos esas tres cosas, pues vamos a estar mejorando nuestra relación con el Señor. Pero luego viene la segunda sección de la cual vamos a estar hablando, la cual es mi relación conmigo mismo. Después que he mejorado mi relación con Dios, voy a ser capaz de mejorar mi relación conmigo mismo. Y esta sección va desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Así que vamos a leerlo. Hermanos, permítame una vez más. Permítame y me disculpo que estemos un poquito atrasados acá, pero necesitamos manejar varias cositas acá. Quiero subrayarles toda la sección para que la leamos juntos. Dice así, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Palabra del Señor, mis amados hermanos. Fíjense, vamos a ir corriendo un poquitito porque el tiempo ya nos empieza a ganar. En esta sección que hemos leído, mi relación conmigo mismo, Pablo nos dice algo tan sencillo, pero que es tan difícil de llevar a la práctica en ocasiones, y es lo que usted puede ver en la pantalla. Yo necesito ser humilde y no ser arrogante en cuanto a mí mismo. Necesito pensar de mí mismo con humildad, es decir, de una manera equilibrada. Pablo lo que transmite literalmente en esta sección que hemos leído es que nosotros necesitamos pensar de nosotros sobriamente, con sobriedad, con cabeza fría, con los pies puestos sobre la tierra. ¿Cómo es que Pablo lo transmite? Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Esta es una invitación personal a todos nosotros. Pablo nos dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, piense usted con humildad. Usted no es más que nadie. Fíjese cuántos problemas, mis hermanos, se solucionarían en la vida, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones laborales, en las relaciones como iglesia, en todo tipo de relación. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros tuviéramos este pensamiento? No somos más que nadie. Pero Pablo también transmite un concepto, por eso dije que hay que pensar equilibradamente de nosotros mismos. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Todos somos iguales. Delante de Dios, todos somos iguales. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense. ¿Cómo debe pensar? Piense de sí con cordura,
Es decir, yo me debo valorar. Sabe que hay gente que no se valora, no se quiere a sí misma. Y Pablo no está diciendo eso. Pablo dice, piense en usted, pero piense con cordura. No piense que usted es más, pero tampoco piense que usted es menos, sino que piense de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aparentemente, mis hermanos, Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Si usted ve en el versículo 16, de nuevo Pablo dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, y que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Luego hablaremos en esa sección, pero como ya lo mencioné, debe haber un equilibrio. Usted debe valorarse por lo que usted es, por lo que Dios le ha dado. Ya vamos a hablar acerca de eso. No piense que usted es más, no piense que usted es menos. Solo somos miembros del resto del cuerpo, del resto de la iglesia. Fíjese, porque ahora Pablo en el versículo 4 nos dice, porque de la manera, Pablo usa esta ilustración, porque de la manera que en un cuerpo, es decir, un cuerpo físico, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Los ojos no cumplen la función de los oídos no cumplen la función de las manos, los dedos no cumplen la función de la boca. Tenemos muchos miembros, pero pregunto en esta noche, ¿son los ojos más importantes que las manos? No, solamente tienen una función diferente. ¿Tienen los oídos más importancia que la boca? No, simplemente tienen una función diferente. Y Pablo utiliza este ejemplo para decirle en el versículo 5, así nosotros, siendo muchos miembros, dice, somos miembros de un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, todos nos necesitamos. Yo no puedo decir, yo no necesito del hermano X, no necesito del hermano Y. Yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie. No, en la vida principalmente, pero también en la iglesia esto no funciona así, porque el Señor nos ha dado dones, habilidades en particular a cada uno y debemos usarlo en el servicio de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Pablo va a mencionar en el versículo 6 al versículo 8 al menos unos cuantos dones que el Señor le había regalado a los miembros de la iglesia en ese entonces. Vamos a verlos de nuevo. Versículo 6 dice Pablo, perdón hermanos, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, fíjese, todos tenemos diferentes dones. Estos dones los hemos recibido según la gracia que nos ha sido dada. Es decir, estos dones vienen de parte de Dios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Fíjense, son dones que Dios le dio a algunos hermanos en el primer siglo y que también los tenemos algunos hoy en día. En ese tiempo todavía estaba vigente el don de profecía. Hoy sabemos que no está vigente más, pero los que tenían el don de profecía debían usarlo en base a la medida de fe que Dios le había dado. El del servicio. ¿Sabe que hay hermanos que tienen el don de servir? Hay otros que no tienen el don de servicio, pero hay quienes son muy serviciales en la iglesia del Señor. Yo los he visto. Dice Pablo, si usted identifica que tiene el don de servicio, póngalo a trabajar. Involúcrese en un ministerio. Si tiene el don de servicio, en servir. Pablo dice el de la enseñanza. Hay hermanos que son muy buenos dando clases. Hay hermanos que tienen el don de la enseñanza, facilidad de palabra. Y no solo hermanos, sino también hermanas que son ya tremendas dando clase a las mujeres, dando clase a los niños. Si usted identifica que ese es su don, úselo para la honra y gloria de Dios.
Pablo también menciona el don de exhortación. Hay hermanos que son increíbles. A mí me asombra. Hermanos que tienen la capacidad de exhortar, que exhortar prácticamente significa animar, animar a otros. Si usted es una de esas personas y usted hoy me está escuchando y usted dice, yo soy bueno para animar, dar ánimo a otros que están en problemas o en dificultades, por favor hágalo. Use el don que Dios le ha dado en exhortar, animar a otros. El que reparte, esta expresión repartir significa literalmente dar, contribuir. Hay hermanos que son muy generosos, les gusta estar regalando, les gusta estar compartiendo cosas con los demás. Hay otros hermanos que no les gusta compartir, que no les gusta dar a los demás de lo que tienen. Pero si usted es uno que usted dice, yo tengo el don de dar, de compartir, dice Pablo, hágalo. Pero ¿cómo debe hacerlo? El que preside, el que reparte con liberalidad, es decir, con generosidad. Debe hacerlo con generosidad, no siendo, como decimos, tacaño. No, hágalo con generosidad. Luego Pablo dice el que preside. El que preside habla a aquellos que son capaces de liderar. Hay gente que tiene capacidad de liderazgo dentro de la iglesia. Hay otros que no, hay otros que les gusta seguir a un líder, a una persona que está al frente. Hay personas que dicen, no, yo necesito tomar acción, necesito llevar la batuta, necesito ser el que dirige. Si usted es ese, por favor, hágalo, pero dice Pablo con diligencia, con prontitud, con solicitud, hágalo con responsabilidad. Finalmente dice Pablo, en misericordia. Si usted tiene el don de misericordia, el que hace misericordia, dice Pablo, que lo haga con alegría, sabiendo que está prestando un servicio a los demás, pero es un servicio que finalmente es a Dios y debe hacerlo con alegría. Todos estos dones los hemos recibido por gracia, dice Pablo, es decir, lo hemos recibido de parte de Dios y debemos usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar ahora en esta siguiente sección. Bueno, no en la siguiente sección, sino que siempre en esta sección mi relación conmigo mismo, pero en el versículo 9, vea lo que Pablo nos dice, usted puede verlo acá, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ok, mis amados hermanos, esta parece ser una expresión fácil de decir, quizás un poco complicada de llevar a la práctica, y es por eso que estamos en esta sección práctica de la carta a los romanos, donde necesitamos llevar a la práctica nuestro cristianismo. Siento que muchos de nosotros quizás estamos llevando un cristianismo teórico, un cristianismo muy encerrado en cuatro paredes, un día a la semana, los domingos, y necesitamos salir de ahí, sacar ese cristianismo fuera de esas cuatro paredes y llevarlo a la práctica. Dentro de esta sección, Pablo nos dice que debemos reconocer que el amor debe ser sin fingimiento. Es decir, el amor necesita ser un amor sin hipocresía. Pero es importante que nosotros podamos ver que en el versículo 9 Pablo está hablando del amor de Dios, el amor ágape. Ese es el amor que nos motiva a relacionarnos con los demás. Y el amor ágape es un amor que no busca el beneficio propio, sino que busca el beneficio del ser amado, aquel que se ama. Por eso es el amor de Dios. Dios no pensó en su propio beneficio, no pensó en el beneficio de su Hijo amado, sino que Dios pensó en nuestro beneficio. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio. El amor ágape siempre da algo, siempre entrega algo. Pero Pablo nos dice en el versículo 9 que este amor debe ser sin fingimiento. Es decir, no puede ser un amor hipócrita.
Es aquí donde yo pregunto, ¿será que en nuestras congregaciones nos estamos amando con hipocresía? ¿O es posible que un cristiano ame a otro con hipocresía? La respuesta es sí. Si no, Pablo no estaría diciéndonos estas palabras, que debemos amar sinceramente. Como dice Juan, no de labios o de palabras, sino de hechos y en verdad, sin hipocresía, con toda nuestra sinceridad. Pero ahí mismo en el versículo 9, Pablo nos dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. A mí me encanta, hermanos, siempre analizar el idioma original porque nos da, vaya, información extra que es tremenda para nuestro entendimiento. La palabra, por ejemplo, aborrecer significa odiar de lejos. Fíjese qué definición más sencilla. ¿Qué es aborrecer? Odiar de lejos. Y Pablo dice, aborrezca lo malo, es decir, odie de lejos cualquier cosa que sea mala. Es decir, robar, yo voy a odiar eso, pero de lejos. Fornicar, voy a odiar eso, pero de lejos. La bebida, voy a odiarlo, pero de lejos. La lascivia, voy a odiarlo, pero de lejos. La mentira, la murmuración, cualquier pecado, cualquier cosa mala, yo la voy a odiar, pero la voy a odiar de lejos. ¿Sabe por qué para mí es interesante esta definición? Porque parece que nosotros odiamos el pecado, pero no nos alejamos de él en ocasiones. Parece que nos gusta andar cerca, nos gusta andar coqueteando cerca del pecado. Y Pablo dice, aborrézcalo, ódielo. Y eso significa odiarlo de lejos. Es decir, que si yo odio la fornicación, voy a alejarme de eso lo más que pueda. Si es el adulterio, voy a odiarlo, pero voy a odiarlo de lejos. Cualquier pecado, cualquier cosa mala la voy a odiar de lejos. Y luego Pablo dice, aborrezca lo malo, pero siga lo bueno. Esa palabra seguir trae a nuestra mente el concepto de aferrarnos o apegarnos. Siga lo bueno. Es decir, si va a odiar de lejos lo malo, péguese, aférrese a lo bueno. Y esta palabra la encontramos en el Génesis capítulo 2, cuando Dios establece el matrimonio, cuando dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo puede separar el hombre jamás. A este mismo concepto lo trae Pablo y dice, aférrese a lo bueno. Péguese con pegamento, como decimos en mi país, con goma loca, eso que cuesta separarlo. Usted se va a aferrar tanto a lo bueno que esto le va a ayudar aún más a odiar o aborrecer las cosas que desagradan a Dios, las cosas malas, odiar de lejos. Fíjese, se me va olvidando, hermanos, pegarnos a lo bueno, ¿ok? Vamos finalizando, hermanos, nos quedan unos últimos minutos y nos queda verso 10, verso 11, 12 y 13. Estamos hablando ahora en esta sección entonces mi relación con los hermanos. Ya hablamos acerca de mi relación con Dios, ya vi cómo es mi relación conmigo mismo, debo pensar de mí humildemente y servir a los demás, trabajar para el servicio de los demás miembros de la iglesia como una unidad. Ahora hablemos o extendamos este pensamiento de mi relación con mis hermanos diciendo que debemos amarnos con un amor filial. Leamos versículos 10 al versículo 13 ahora, hermanos. Permítame de nuevo avanzar estos versículos. Vamos a leer versículo 10 al versículo 13 y en este vamos a terminar en esta noche. Dice así, hermanos, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la espiritualidad. Si no me equivoco,
Si no me equivoco, hermanos, Pablo ha mencionado por lo menos tan solo en esos versículos 8 cosas que nosotros necesitamos hacer. Vamos a ver, amaos con amor fraternal, prefiriéndonos unos a otros, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor 5, gozosos en la esperanza 6, sufridos en la tribulación 7, constantes en la oración 8, compartiendo para las necesidades de los santos 9, practicando la hospitalidad 10 cosas en tan solamente 2 versículos. Debemos amarnos con amor filial. En el versículo 9 habló del amor ágape, ahora habla del amor filial, que es el amor entre amigos, el amor fileo que conocemos, ¿no? Amor entre amigos, amor entre hermanos en Cristo. Debemos preferirnos, dice el versículo 10, preferirnos los unos a los otros, es decir, poner por encima. Ahora nuestra congregación o nuestra iglesia, nuestra familia espiritual, nuestra familia, no nuestra familia carnal, pero nuestra familia espiritual, la familia de Dios, y debemos como hermanos en la fe preferirnos o poner por encima de nuestras amistades. Yo no digo que ni creo que sea malo tener amistades que no sean cristianas, siempre y cuando no compartamos sus cosas y tengamos la intención de traerlos a Cristo. Pero si yo tuviera que escoger entre un amigo que no es cristiano y entre un hermano en la fe, Pablo dice, prefiera a su familia en la fe, póngalo por encima de cualquier cosa. Perdón, hermanos. Dice en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia. Es decir, las cosas que requieren prontitud, cosas que hay que hacer rápido, cosas que hay que hacer en la iglesia. No podemos ser perezosos. De nuevo, lanzo la pregunta. ¿Será que hay en nuestras congregaciones hermanos perezosos? ¿O somos perezosos en algunas cosas? Aparentemente sí. Pablo nos exhorta, nos anima y nos dice, en las cosas que requieren diligencia, no podemos ser perezosos. Más bien, dice Pablo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esta palabra fervientes en el idioma original literalmente significa hervir. Cuando usted pone agua en la cocina o pone algo, una sopa o algo, lo pone en la cocina y esa agua, esa sopa comienza a hacer burbujitas, está hirviendo. Algo le dice a usted que usted no puede meter la mano en esa olla porque está caliente, está hirviendo, usted se va a quemar. Pablo utiliza esta palabra aquí, fervientes en espíritu. Nuestro espíritu debe estar ardiendo, está hirviendo literalmente por nuestro servicio a Dios. Pero Pablo no solamente dice que debemos ser fervientes en espíritu, estar hirviendo en nuestro espíritu por este servicio, sino que dice en el servicio al Señor. Es decir, cuando estamos sirviendo a los demás, estamos sirviendo al Señor. Pero este servicio a los demás, hermanos, es interesante porque la palabra servir acá nos trae la idea de servir como esclavos, es decir, en nuestro servicio unos a otros debemos mostrar una posición prácticamente de esclavitud, un profundo servicio para con los demás, sabiendo una vez más que este servicio es para el Señor. Pablo también dice, ahora en el verso 12, gozosos en la esperanza. Dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Necesitamos manifestar gozo en la esperanza que tenemos de la vida eterna. Este gozo es también, o debe mostrarse también con los demás, es decir, gozarnos cuando los demás se gozan. Pablo, aunque no utiliza esa palabra, cuando Pablo dice en el versículo 12, sufridos en la esperanza, trae la idea, perdón, sufridos en la tribulación, hermanos, sufridos en la tribulación, nos trae la idea de que debemos tener paciencia en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Fíjese todo el concepto que Pablo desarrolla aquí. Debemos estar gozosos porque tenemos una esperanza en el cielo.
pero también dice que debemos ser pacientes. Mientras llegamos allá, debemos ser pacientes en las tribulaciones que nosotros podamos tener en esta vida. Por supuesto, ayudándonos unos a otros. Pablo también dice que debemos ser constantes, constantes en la oración. Y esta constancia no solamente debe ser en el deseo de estar orando constantemente, sino también debe ser constancia en el esfuerzo. Esta práctica de orar al Señor, de estar en contacto con el Señor, en comunicación con Él, demanda esfuerzo. Hermanos, necesitamos sacar el tiempo para poder tener paciencia en la tribulación y mostrar gozo en la esperanza que tenemos. Necesitamos ser constantes en la oración para que el Señor nos ayude a lograr esa meta. Finalmente, hermanos, en el versículo 13, para terminar en esta noche, Pablo dice que debemos compartir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta palabra que Pablo utiliza acá, compartiendo, es del griego koinoneo, que trae la idea del compañerismo, ¿no? De la comunión que se tienen los miembros de la iglesia. Y hace referencia específicamente a las necesidades materiales, hermanos. Todos en esta vida vamos a tener necesidades materiales. Vamos a tener en algún momento de nuestra vida algún tipo de escasez física, económica. Y Pablo dice que nosotros debemos mostrar misericordia, compasión con nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo mostramos esa compasión? Pues compartiendo, dice, para las necesidades de los santos. Es incomprensible que entre nosotros tengamos necesidades y nosotros no nos ayudemos, si somos una familia, si nos amamos. En esta relación los unos con los otros debemos mostrar ¿cómo decirlo, hermanos? Darle prioridad a satisfacer la necesidad de los unos de los otros. Fíjese que Pablo dice las necesidades, no los lujos, no los caprichos, no, las necesidades. Llámese comida, alimento, vestido, calzado, techo. De hecho, la siguiente frase que Pablo utiliza dice, practicando la hospitalidad. Debemos como hermanos, los hijos de Dios, hermanos, deben practicar la hospitalidad. Y la hospitalidad, hermanos, es una palabra que significa literalmente amor por los extraños. Hospedar a los extraños en nuestra casa. Si como hermanos tenemos la responsabilidad y obligación de atendernos, de cuidar para nuestras necesidades, cuánto más con los extraños, aquellos que aún no conocen al Señor. Sé cuán difícil debe ser esto hoy en día, confiar en un extraño, abrirle las puertas de nuestra casa, pero necesitamos hacerlo por lo menos entre hermanos, promover ese amor filial, ese amor de familia, es prácticamente lo que Pablo nos dice hasta este momento. Fíjense, hermanos, hemos hablado acerca de nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con los hermanos. Cristianismo práctico. Hermanos, todo esto que hemos leído, todo esto que hemos hablado en esta noche son cosas que Dios nos pide hacer diariamente, porque el tiempo verbal aquí enfatiza el presente, es decir, un comportamiento continuo. Usted y yo todos los días necesitamos practicar estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado y Dios nos pide hacer esto. ¿Cómo podríamos nosotros negarnos? Si Dios, quien nos ha salvado, quien nos ha mostrado sus misericordias, nos pide constantemente que hagamos esto. La próxima semana, mis hermanos, si Dios lo permite, continuaremos con la siguiente sección del capítulo 12, donde hablaremos nuestra relación con los enemigos. Les agradezco su atención en esta noche, hermanos, y espero que nos podamos, encontrar la próxima semana. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Tengan muy buenas noches. Hasta pronto.